Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro 19º programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria de los Libertadores, y nos encontramos el día de hoy con el practicante Jonathan Carrillo en los medios y las estudiantes invitadas de sexto semestre de Psicología Valentina Aparicio Velasco y Laura Gisela Castiblanco, quienes nos hablarán sobre sadomasoquismo y masoquismo. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Bueno, para iniciar nuestro programa, primero que todo, agradecerles a Valentina y a Laura que estén acompañándonos aquí. Bienvenidas. Gracias. Gracias, profe. Y vamos a iniciar con una introducción que Jonathan nos va a contar un poquito en generalidades alrededor del tema que nos compete hoy, que es el sadomasoquismo. Jonathan. Bueno, gracias, profe, gracias, compañeras, por asistir a nuestro programa. Y bueno, vamos a hablar de unos conceptos para entrar, digamos, a este tema. Vamos a empezar a hablar del sadismo, que se entiende como la experimentación de sensaciones placenteras sexuales obtenidas mediante actos de crueldad, castigos físicos infligidos a uno mismo o a otros, tanto personas como animales, en presencia nuestra. Y masoquismo como una conducta sexual en la que se obtiene la excitación y la satisfacción sexual a través del propio dolor físico o psíquico, la humillación, la dominación y el sometimiento. Existe una algolagnia ideal en la cual se revela una conexión no diferenciada entre la excitación sexual y el dolor que no se ha desarrollado en forma de participación activa o pasiva. Este término permite ver la versatilidad de los participantes de esta preferencia sexual, ya que según investigaciones el masoquista y el sadista están en una relación en la que mantienen una enorme probabilidad en el que en algunos de los casos el sádico sea en verdad un masoquista camuflado y disfrute del dolor de su víctima al identificarse con él. Bueno, muchas gracias, Jonathan, por darnos estas definiciones como punto de partida para el tema de hoy. Muy interesante, y precisamente vamos a empezar por definir algunos conceptos. Primero que todo, pues cuando se habla de sadomasoquismo, de sadismo o de masoquismo, siempre viene a nuestra mente o en los términos populares la palabra perversión, ¿cierto? Sí. Entonces empecemos por ahí. ¿Cómo se define la perversión? Pues como tal, se dice que es toda clase de comportamiento sexual, ya sea aberrante o anormal. Eso lo decía Miller. Y digamos que desde ahí toca ver mucho lo que es la religión y la cultura. Porque muchas personas lo pueden ver como algo realmente aberrante o una perversión, como le dice la palabra, pero otras personas encontramos en unas investigaciones que es una ayuda que puede dar a la agresividad que se está dando en el medio ahora. Entonces ahí toca diferenciar eso bien. Vale. Entonces, bueno, perversión sería el primer término. Ahora, sadismo, ya Jonathan nos dio ahí nos perfiló algo, pero bueno, redondeemos. ¿Sadismo? ¿Qué es sadismo? Bueno, como tal, el sadismo se basa en el hecho de que uno es una pareja, ¿no? Y una de las personas va a tener como el dominio total de algún acto que se lleve, pues, dentro de los que están en el mundo del sadomasoquismo. Esta persona va a obtener el placer después de propinarle a la persona algún tipo de humillación, de castigo o de dolor. Es ahí donde nace el placer de esta persona que es sádica. Y entonces el masoquismo, que sería como la imagen complementaria, ¿no? Es la contraparte, exactamente. Es quien recibe todo humillación, dolor y demás sufrimiento, y es aquí donde nace el placer de esta persona. En sentirse humillado es donde a él le produce el placer sexual, la excitación. Ok, perfecto. Y Jonathan nos hablaba de un término pues un poco extraño, ¿no? De pronto vamos a definirlo porque es como fundamental. Algolagnia, ¿qué significa eso? Digamos que como tal, textualmente, ese término permite ver la versatilidad de los participantes de esa preferencia sexual. Entonces, digamos, muchas veces se dice que el sadista nació, por decirlo así, masoquista. Entonces, digamos que al verse representado en el masoquista es a donde encuentra él el placer, no realmente del infligir, sino de sentirse, no ser representado en el masoquista. Eso es lo que es la algolagnia. O sea que la algolagnia sería como la definición del masoquista en la medida, del sadista en la medida en que se identifica con el masoquista. Sí. Algo así. Sí. ¿Sí? Estoy más o menos correcto. Vale. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos los términos aquí esenciales para empezar a charlar.
Ahora, hablemos qué motiva o qué encontraron usted en los diferentes estudios, en diferentes investigaciones, que explica la motivación del sadismo o del masoquismo o del sadomasoquismo. Pues como tal, nosotros no sé cómo decirlo, como lo central que tenemos es una investigación propia que hicimos de un cuestionario a ciertas personas que practican el sadomasoquismo. Entonces ahí encontramos mucho, era como lo aburrido que se vuelve una relación después de un tiempo de tener la misma práctica sexual. Sí. Entonces empieza como curiosidad y como también que hay uno de los sujetos que dice, ay mire esto, entonces está como interesante y nace muchos de películas, que no esté, digamos, 50 sombras de Grey, es algo que conocemos. Y que está en la cultura ahorita. Sí, muchísimo. Y digamos, películas viejas también tienen bastantes aberraciones raras. Por ejemplo, 120 días en Sodoma, esa es bastante traumante, netamente traumante, pero causan una curiosidad de qué más se puede hacer en una relación sexual. Y desde ahí la persona empieza a motivarse y empieza a meter a su pareja un poco en ese mundo. Y empiezan a hacer ciertas prácticas que al principio pueden ser suaves y después va avanzando y avanzando. Bueno, también está fisiológicamente, se dice que es como si fuera un switch. Entonces está el dolor y está el placer como tal. Hay personas que si no se prenden los dos switch, que son los más altos en sensaciones, no logran el placer como tal. Entonces solamente necesitan esto. Es como si hubiera una predisposición fisiológica de pronto. Sí. Pues según eso sí. ¿Qué más? Pues digamos que explicando lo que decía Valentina, es como que digamos que el circuito cerebral que libera dopamina es el que, digamos, enciende los dos switches, el de placer y el de dopamina. Entonces muchas veces eso explica la cuestión de querer, o sea, de acceder al dolor para obtener placer en una relación sexual. Sí, porque en principio la gente piensa que son como cuestiones contradictorias, pero de pronto cerebralmente el sistema nervioso las maneja el mismo circuito, ¿no? Sí, que es la cuestión, que es el mismo. Digamos que también en nuestra investigación como tal nos basamos mucho, porque el sadomasoquismo es un tema que no se estudia. Sí. Ni siquiera se habla en una conversación. Entonces nosotros lo que hicimos fue recurrir a la literatura. Y desde allí encontramos diferentes motivaciones. Sí. Entonces digamos, recurriendo a una de estas referencias podemos hablar de Las confesiones de una dómina, que es la historia de una dominatriz, que es una chica normal que estudió en una universidad, que se crió normal y entra en este mundo porque empieza a ser editora en una revista porno y se convierte en dominatriz. Resulta que la remuneración que esta chica recibe económicamente hablando es bastante, y esto es lo que a ella la motiva a seguir en ese mundo. Pero digamos que hay unos precios que tiene que pagar, digamos, tiene una doble vida porque claramente es un tema que se juzga socialmente. Es un tabú, ¿no? Exactamente, sea por la religión, política o pues cualquier otra cosa. Sí. Y digamos ella tiene una relación y esta relación la pierde. Entonces como que también es como, digamos, el motivo extrínseco acá es el dinero. También encontramos en Confesiones de una máscara, que es una autobiografía, no recuerdo si el autor es japonés o asiático. Resulta que este hombre es homosexual. Entonces mientras va en su descubrimiento de orientación sexual, claramente es una sociedad en la que se reprime mucho esto. Lo que él hace empieza a buscar como que las mujeres le empiecen a gustar y demás, pero pues no lo logra. Lo que él hace para sacar toda esa represión que tiene en sí es empezar a crear fantasías, pero estas fantasías son demasiado sádicas. En ellas el tipo tiene relaciones sexuales con sacrificios, con personas que él ha matado en sus fantasías. Entonces es algo muy distinto, porque también vemos el sadomasoquismo no solo en la parte sexual de una persona, sino en la sociedad como tal, porque también encontramos que muchos de los, con el cuestionario que hicimos, muchas personas no solo sienten placer cuando le infligen dolor o les infringen dolor solo en el acto sexual, sino en otros contextos. Eso es muy interesante. Vale, o sea que no está, porque hay una cosa aquí de la perversión y del tabú que tiene el tema, es que está asociado exclusivamente al ámbito sexual. Pero es mucho más que eso, o sea, está abierto a otros ámbitos. Vale. ¿Tú ibas a decir algo, Valentina? ¿No? Entonces les iba a preguntar, un poquito cuéntenos de la investigación, a cuántas personas lograron entrevistar, qué características tenía este cuestionario, etcétera, etcétera. Pues fueron 10 personas, si no estoy mal, llevan entre 2 y 4 años en el sadomasoquismo, pero en secreto.
O sea, digamos que eso era lo difícil de la investigación, Sí, que claro una que persona Accediera, llegara, ¿no? sí, a decir como, no, pues sí, practico esto. Entonces digamos que sí nos tocó mucho en meternos en ciertas redes que son algo... Son dedicadas Sí, a sí, estas como- prácticas. Pero es como el subterráneo, ¿no? Sí, Como un soterrado, poquito, sí. secreto, etcétera, etcétera. Sí, y digamos que ahí la gente lo que hace es poner como su perfil Ajá. y decir yo soy blanca, soy ta 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 ta, porque el sadomasoquismo también tiene un tipo que es el no sé, como el ideal perfecto de una persona para hacer estas prácticas. Entonces digamos una persona que es blanca, hacerle ciertas torturas causa pues más satisfacciones por las marcas que deja y que se ven. Vale, Entonces vale, muchísimo, o sea, sirve muchísimo más. Personas que también son un poco más, no sé, esbeltas también les funciona. ¿Qué más? Y de cabello negro, la mayoría de personas era cabello ¿sí? negro. O sea, que hay un perfil, digamos, Sí. que es más apetecido Sí. dentro del mundo. Entonces Sado. ahí todos se ponían, era como soy así y busco esto y esto y esto y esto y voy Vale. a hacer esto y esto y esto, Ajá. que es lo importante en el sado, que es como el contrato que se tiene que hacer con las Sí. personas, de Ajá. qué aguanta y qué no aguanta. Entonces, Sí, porque pues, en el popular sí hay como la visión de que es una, digamos que es una relación de dominación, pero como impuesta, y parece que en el mundo sadomasoquista pues es todo lo contrario. O sea, hay una serie de acuerdos, incluso escritos, de qué se puede y no se puede hacer y qué va a generar placer y qué no, ¿cierto? sí, sí, sí. E incluso pues muchas veces no tiene que ser un contrato escrito, sino Ujú. solo con la estipulación de palabras de seguridad. A ver, Digamos, cuéntanos cómo es eso. están haciendo alguna práctica que Ujú. más adelante las explicamos. Entonces digamos que ya cuando sienta mucho dolor, que ya no lo soporta y no le produce ningún placer, digamos, entre la pareja dicen, no, blanco. Entonces esa ya es la- blanca es la palabra de seguridad y la otra persona debe entender que debe parar en Deténgase. ese momento. Ah, vale. Entonces digamos que no solamente tiene que ser un contrato escrito, sino El acuerdo, el pues. acuerdo entre las dos personas, de saber hasta dónde llegar para no causarle dolor más allá del placer que no sea satisfactorio. Ok, bueno, perfecto, ya hemos ido aclarando algunas cosas. Cuando ustedes entran, digamos, dentro de esta subcultura, pregunto, ¿les sorprendió de pronto que haya más gente de la que esperaban inicialmente, o de los perfiles de las personas que practicaban el sado, o esperaban, o encontraron lo que esperaban? No, o sea, digamos que sí, al meterse a este tipo de páginas sí sorprendió. Primero que tuvieran el perfil, a mí eso me sorprendió muchísimo. Ajá. Y lo que buscaban, netamente era, y había muchos comentarios, y aparte de eso, cuando uno empieza a hablar ya con otros compañeros o gente así, dice como, ay, yo he hecho esto, pero no saben que netamente es sado, Ujú. sino que simplemente es como, no, yo una vez con mi pareja, pues sí, pues me pareció curioso y lo hice, y empiezan como a crear esa curiosidad y a buscar, y entran un poco más en este mundo y empiezan nuevas prácticas, entonces eso también es muy curioso, Vale. hablando que se O sea, de pronto es más común de lo que pensamos, ¿no? No Sí. se habla, pero sí se Sí. hace, Ajá. a escondidas, en secreto, pero igualmente es una práctica que sí se realiza. Vale. Por eso puede ser tan atractivo que 50 sombras de Grey ha sido tan taquillera, ¿no? Ajá, Pienso yo, ¿no? exactamente. De pronto a mucha gente le suena la historia, pero el verla plasmada en un libro, en una película, ya la hace como más... como que da permiso para hablar de esos temas, ¿no? Y digamos, después de que se estrenó 50 sombras de Grey, Sí. digamos, hubo muchos casos en los que personas, parejas que intentaron practicar todo lo que salía en la película salían lastimadas por el hecho de no saber exactamente ¿Cómo qué era lo que hacer? estaban haciendo. Ajá. Vale, eso es muy interesante. Entonces, ¿tuvieron la oportunidad de entrevistar virtualmente a estas personas o personalmente? No, Virtualmente. virtualmente, Ajá. porque la profesora precisamente nos dijo que hiciéramos bola de nieve. Entonces, digamos que desde que conociéramos a una persona, esa persona nos llevaba a más personas, porque digamos que es una comunidad completa. Sí, sí. Entonces, desde ahí ya iban pasando el correo de todas las preguntas, y era Ujú. como más fácil, pero igualmente es complicado que se hable. Sí, claro, perfecto. Bueno, hablemos de las técnicas. ¿Qué suelen practicar las personas que están dentro del mundo sadomasoquista? Pues hay privatización de sentidos, que es netamente, que eso lo han hecho muchas Privación de personas. sentidos. Bueno, sí, privación de sentidos. Esto, y las personas pues se tapan los ojos o con audífonos empiezan a escuchar ciertas cosas, o qué más con el tacto, no creo que no hay con eso. Y la otra es inmovilización directamente.
que es así, es que las esposas, Ajá. digamos que son cosas que sí se han hecho generalmente y sí se hablan, pero no se ven en el SADO, entonces de ahí es lo diferente. También que comen con cadenas y se estiran totalmente para que la persona, ese sí es algo raro. Los azotes, Ujú. eso también, y ahí está lo de las palabras porque pues... Es mucho más fácil Palabras, sentir ahí, ajá. de seguridad. Ajá. Palabras de seguridad, listo. Está el uso de ventosas, que es como succionar la piel Sí. y pues como tal toda la sangre queda en la superficie de la piel, entonces hace muchísimo más sensible a la piel. Un roce de una pluma de una vez ya podría excitar a la persona completamente. Los rasguños y las mordidas y las palabras como tal ya Vulgares. humillantes y vulgares Vale. muy son las bien. más comunes. Ajá. Entonces, Listo. ¿Qué conclusiones encontraron en el estudio? Esa pequeña investigación que hicieron, ¿a qué les llevó a concluir? Bueno, como tal, que si nos contextualizamos en Colombia, pues claramente por el poder que tiene la iglesia más que todo. Y si hablamos de la iglesia, podemos recurrir a las prácticas de flagelación, que son también un acto sadomasoquista. Porque Los digamos, santos y los exactamente, o sea, y es ver cómo algo tan puro como es la iglesia logra ver algo, está en algo perverso como los azotes. O sea, ¿cómo decir que yo de padre puedo mandarte a ti porque hiciste algo malo a que te azotes y así vas a redimir tu culpa? Ajá. Entonces claramente es algo que choca, pero digamos que actualmente la cuestión de que en la religión pues estas prácticas y pues digamos que también van ligadas un poco de la mano con las parejas heterosexuales y homosexuales, porque también encontramos que pues es una posible hipótesis que las parejas homosexuales son las que más practican pues están más en el mundo ¿Y sadomasoquista. por qué surgió esa hipótesis? ¿Qué les llevó a pensar eso? hay ciertas personas de la investigación, o sea, todo es anónimo, pero hay ciertas personas de la investigación que eran homosexuales Ujú. y son las que practican mayores técnicas de todo esto. Vale. ¿Hay en la literatura algo al respecto? ¿En la literatura científica? Pues científica no, pero digamos hace poco vimos un corto Ujú. que se llama en este momento Es bogotano, pero no sé. y muestra la historia de la prostitución masculina. Ajá. La sitúa en Medellín. Ajá. Entonces resulta que el chico está así, no sé qué, y hay como una especie de lugar que se llaman cabinas. Ujú. Y entonces, pues en lo que nos mostraban era que habían diferentes espacios. Entonces pudimos ver espacios donde estaban latigando hombres. O sea, esto se maneja en un contexto homosexual más. Sí, la película es un... Ajá. Exactamente. Entonces también nos mostraban lo que nos decía Valentina de la cuestión de un hombre colgado en cadenas y la otra persona sometiéndolo. También la cuestión de la privación de sentidos. Y entonces digamos que esto también nos da a entender, y pues en el contexto bogotano también sabemos estamos cerca de Lourdes y ahí es un foco de la prostitución masculina. Ajá. Y sí hemos escuchado varios comentarios que aquí también existen algún tipo de cabinas. Ajá. Y entonces con todo ese sentido pues podemos dar ciertas hipótesis de que pues Vale. posiblemente es así. Vale. Lo interesante, bueno, es un tema además que se ha trabajado desde la psicología, la psiquiatría, la sociología, la antropología, la literatura en general, el cine, ¿cierto? En el trabajo tuvieron oportunidad, digamos, de rascar un poco todas esas concepciones desde diferentes ámbitos. Pues desde lo netamente psicológico y de científico, Ajá. hay dos partes importantes que los dijimos como ponemos lo bueno y lo malo. Sí. Porque digamos que hay una que hablaba de un test, de una prueba, netamente, Ujú. en la que se le hacían ciertas preguntas a la persona que ya estaban en la cárcel y habían hecho delitos de violación, de agresión y distintas cosas, y resultaba que en la prueba de sadismo salía muy alta. Entonces digamos que ahí lo que decían era como si se pusiera muchísimo más cuidado a las personas que hasta ahora están empezando por el ámbito sexual hasta ahora, Ujú. podríamos evitar mucho las violaciones y las agresiones. Es una hipótesis de ese De ese De estudio. ese estudio. estudio, de esa escala. ¿Dónde se hizo ese estudio? ¿Sabes? ¿Te recuerdas? Pues no sabemos el lugar exacto, pero sabemos que la escala es de Mocros, Schilling y otros autores. Sí, será de Estados Unidos, ¿no? Ajá, Estados sí me suena. Listo. en el Ok. 2012. Ok. Y pues bueno, también otra pues que nos pareció muy curioso es que hay una técnica que pues, o sea, utiliza el sadismo y el masoquismo como tal,
Y es que este tipo de técnicas ayudan a bajar lo que es el cortisol y la testosterona. Entonces se evidenció que después de una terapia de 20 a 40 minutos de sadomasoquismo, estos niveles bajan. Entonces que pues nos puede dar una noción disminuye. Y pues independientemente podemos ver que si se lleva con responsabilidad, esto nos puede llevar, a desarrollar técnicas para disminuir la agresividad. Como para controlar que esa agresividad, digamos, esté en un algo, contexto adecuado y no termine en agredir a otra persona. Ajá. Exactamente. Vale, eso está muy interesante. Que por ejemplo en Alemania hay cursos de sadomasoquismo y de bondage, creo que se llama, y de amarrarse y de todas las cuestiones, y es por un profesor y todo el tiempo están controlados todos los alumnos, y lo único que les enseñan es amarrarse, a colgarse de lugares súper altos, y la pareja lo que hace es esperarla abajo, o sea, es también de confianza, pero se centra en bajar ese estrés del día a día. Eso es lo que dicen tal cual, eso es una serie, es muy interesante. Vale, muy bien. Y hay películas, ahorita estoy pensando así, pues una ya la nombraron ustedes, pues la famosa 50 sombras de Grey, pero si uno se va más atrás, por ejemplo recuerdo, creo que se llama, o tradujeron Una terapia peligrosa, la historia de Freud y Jung, no sé si la han visto, ahí la paciente de Jung es una paciente masoquista, ¿sí? Y hay una relación ahí entre Jung y ella sadomasoquista, y todo el tema, digamos, de que culturalmente o socialmente es algo perverso y pues no se puede hablar ni tocar, etcétera, etcétera, y eso genera aún más trauma, digamos, dentro de es un contexto ahí muy interesante. Entonces, y si me apuran, ahorita estaba pensando, hay otra película también donde se trabaja el tema, no directamente, pero son como pinceladas de dar a conocer el tema, ¿no? Y pienso que la única, entre comillas, el libro y la película 50 sombras de Grey que fue tan popular, es la que de una u otra forma ha masificado un poco y le ha puesto un toque glamuroso a aquello que era perverso y soterrado y subterráneo, ¿no? Entonces de pronto hay un peso cultural en todo esto, ¿no? Porque finalmente la gente cuando no le hace tanto el feo cuando se ve como algo glamuroso y cuando se ve como una película muy hollywoodense, muy exitosa, pues la cosa empieza a generar curiosidad. Entonces puede haber aquí un contexto cultural, un contexto religioso que esté, digamos, influyendo en la forma en que se percibe, por ejemplo, a la comunidad sadomasoquista, ¿no? Igual yo creo que algo muy influyente sería la fantasía, netamente. Y digamos que viendo películas o consumiendo, y aparte pornografía, ahorita hay mucha pornografía en ese sentido. También literatura, que crea muchísimo más la fantasía, según yo. Sí. Esto está creando que la gente piense muchísimo más en estas prácticas, pero no como algo perverso, sino como algo que puede avivar una relación que tal vez ya está muy monótona. Entonces digamos que es como, ahora es una técnica. Sí. Un escape, netamente. Entonces, eso también es curioso, es curioso. Sí, sí. Y bueno, y sin olvidar en la literatura el Marqués de Sade, ¿no? Que es obvio, sí. El pionero, digamos, de la masificación o la exacerbación pública, pues, de su perversión, entre comillas, sí. ¿no? Entonces, pues creo que es un tema muy interesante. Bueno, estaba mirando aquí, pues, que hablamos de una comunidad, la comunidad BDSM. ¿Cierto? Bueno, sí. ¿Qué quiere decir eso? Estas siglas significan bondage, dominación, disciplina, sumisión, sadismo y masoquismo. O sea, es como un conjunto de todo lo que este mundo, pues faltan muchas cosas, ¿no? Claramente, faltan muchas técnicas que son más, un poco, que a los ojos de la sociedad son mucho más aberrantes. Digamos, acá no podemos hablar de la lluvia dorada. O sea, es algo que a los ojos de la sociedad, si se permite ya que bondage, que pues son amarres, sumisión, masoquismo, pero ya si uno entra a hablar de lluvia dorada, dicen no. La lluvia dorada como tal es la técnica en la que una persona le orina a la otra persona y esto le produce un placer sexual a la persona que está siendo orinada. Pero pues claramente no es algo que va a ser aceptado. Sí. Entonces digamos que dentro de estas pues siglas hay mucho más. Sí. Y ya si hablábamos nosotros de un mundo, estuvimos como en la periferia. Sí, nosotros no entramos más allá porque
y vamos a encontrar muchas más cosas que ni siquiera nosotras sabemos como tal, que podemos encontrar allá. Además creo que esto es como de niveles, ¿no? Hay un Sí. nivel light del sadomasoquismo y hay un nivel duro, Sí. más hard. Entonces, pues eso, a medida que uno va rascando y va entrando en ese tipo de comunidades, pues se da cuenta que la cosa es un poco más profunda de lo que Igual esperaba. ahí Sade, precisamente en el libro que él hizo, eran 4 meses, Ujú. están divididos así en capítulos. Y el primero es digamos, las perversiones sin penetración. Sí. Entonces ahí todo empezaba muy suave, por decirlo así, porque igualmente había prácticas súper, no sé, esclavizantes y demás cosas. El segundo mes ya es con penetración, el tercero no me acuerdo bien, y el último ya es lo más aberrante que podía tener la persona. Digamos, se quemaban, ya se quitaban partes del cuerpo, o sea, ya pasaban a Cuestiones lastimarse extremas, demasiado. Ajá. Y él lo decía, si uno empieza como tal en este mundo, lo más seguro es que va a seguir avanzando y va a seguir avanzando. Y un profesor nos decía la otra vez que el sadomasoquismo no es eso que nos venden de que supuestamente hay un contrato y distintas cosas, porque la persona sádica ya no va a querer hacerlo porque la gracia de ella es como pues infligir todo esto. Pero digamos que viéndolo desde la investigación sí se da el otro punto de que si se controla y se lleva bien, tal vez sí se pueda llevar estas prácticas sin llegar a un extremo. Ujú. Pero igualmente sí. Es lo mismo que las drogas, al principio se empieza con algo un poquito y después ya quieres más y quieres más y quieres más. Yo creo que en eso también iría lo del nivel, de que ya la tolerancia se vuelve. Buscan cada vez cosas más fuertes, digamos, para Sí. obtener placer. Igual algo también que encontramos con el instrumento que nosotras hicimos, que es algo muy curioso, es que estas personas, al preguntarles si se sentían como culpables o por realizar este tipo de actividades, nos decían que no. Ujú. Entonces digamos que también se puede unir con la concepción que se tiene de que las personas sádicas son frías, insensibles, Sí. entonces como que controladoras, entre otras. Pero pues siento que depende de la persona y el contexto en que le esté dando a su sadismo y masoquismo. Entonces digamos que esta cuestión es más que todo por la sociedad. Ujú. Entonces digamos que si una persona sádica dice como, porque también se le ligan con diferentes cargos en empresas. Ajá. Digamos, dicen que un sádico puede llegar a ser un gerente Sí. y que un masoquista va a ser aquella persona que solo va a seguir las órdenes de este. Ajá. Pero, y ahí entramos otra vez al tema de que esto se puede, o sea, el sadomasoquismo puede estar en cualquier etapa, en cualquier contexto de la sociedad. Ajá. Entonces es muy curioso, porque si yo tengo alguna fascinación, un gusto por una práctica, esa práctica me vaya a hacer cierta persona, porque no es así, yo no soy la práctica ni lo que hago en la práctica, Ujú. yo soy más que De eso. hecho, en algunas historias de dominatriz ellas cuentan que muchos de sus clientes masoquistas son los grandes directores ejecutivos y depredadores, digamos, esos ejecutivos depredadores de las grandes empresas, y sin embargo van allí a ser dominados, ¿no? Y ellos son los que dominan usualmente durante todo el día, ¿no? Y a eso vamos con la algolagnia. Ujú. Eso es, puede ser un claro ejemplo de esta otra técnica, de este otro rol que existe acá. Ajá. Entonces, pues, exactamente, o sea, puede ser la persona que yo puedo dominar, pero yo también quiero ser dominado. Exacto. Y si el contexto es este, pues... Exactamente, entonces es un poco más complicado, ¿no? de lo que parece, no se puede generalizar tanto. Y una pregunta, no sé si lo abordaron o lo alcanzaron a abordar en el estudio, es la justicia, ¿qué dice al respecto? ¿Cómo mira? No sé si haya casos de denuncias o cosas así cuando hay una relación sadomasoquista y termine como en otra cosa, o que ¿pudieron ver algo? Pues eso como tal no, o sea, digamos que estaba el estudio Ajá. de lo de, pues como tal, que las personas que eran violadores, agresores y habían tenido prácticas sadomasoquistas, eso Ajá. sí está, pero demás no. Y aparte pues digamos que en el DSM-4 sí estaba planteado lo que es sadismo y masoquismo, y pues también es con duración de 6 meses y bueno, que ya tiene que pasar de una fantasía a algo real. Ujú. Pero desde que la persona esté con otra, que pues está un contrato, no creo que tendría que ir a algo judicial. Ujú. Lo diría yo, no sé. Pues digamos que sí hay como, o sea, alcanzamos a tocar una cuestión de, pues que tuvo que ver con algo de juicios y justicia como tal en Estados Unidos, donde había una comunidad de hombres que tenían estas prácticas. Ujú. Entonces digamos que claramente
pues no es que esté reglamentado, entonces no es que exista algo como que lo prohíba o no lo prohíba, Sí. pero pues claramente ahí creo que entra la religión a intentar pues como controlar ese exactamente. tipo de cosas. Resulta que pues ellos grababan sus sesiones y lo que pasa es que entraron con la policía, pero pues la policía no podía hacer nada puesto que iban a infringir la privacidad de la persona. Entonces como que ahí se dio una ley que en este momento no recuerdo el nombre, pero digamos que es eso, o sea, usted tiene su privacidad y usted nadie se la puede violar. Entonces digamos que dentro de eso es donde entran las prácticas sadomasoquistas. Como una práctica íntima o sexual íntima. Exactamente. Que no. Vale, muy bien. Bueno, ¿qué conclusión llegaron después de hacer este estudio? ¿Y qué motivación tienen sobre el tema? Que como tal falta muchísimo, porque no se investiga mucho y desde la psicología donde más se investiga es en el psicoanálisis y hace mucho tiempo, muchísimo, y netamente como represión, no se le ve desde otra forma. Entonces digamos que es importante no juzgar a la práctica de una vez, porque la mayoría de personas no es una perversión, que es lo primero que se dice. Digamos que la mayoría de libros que encontramos como tal investigativos, sí, de una vez empezaban con perversión, sadomasoquismo, o digamos, había otro que se llamaba La hora de la perversión y otra cosa, pero siempre tenía la palabra. Entonces digamos que no catalogarla de una vez como perversión o algo que no se tiene que hacer, sino ver por qué se está dando tanto. Y digamos que también otra cuestión que yo le vería a lo que decían de los jefes es precisamente que hay veces que la persona siente que tiene tanto control de todo, que hay veces que quiere quitarlo, o sea que ya está cansado de llevar todo el tiempo. Y que otro lo controle. Ajá, y que le quite todo ese peso por un momento. Y en este tiempo, digamos que se ve mucho que hay mucho estímulo por todos lados, por todos lados. Y siempre está la competencia, sí, y siempre está el poder, es lo importante. Entonces digamos que si quitamos lo del poder y la competencia, en un contexto que simplemente es controlado, se podría ver muy distinto a lo que es el sadomasoquismo. Entonces sí, yo creo que la conclusión que le daríamos era como, tenemos que investigarlo más y aparte de esto, tenemos que dejar de juzgarlo tanto, y más en Colombia. Puesto que el juzgar lleva a la discriminación. Sí. Independiente también estamos pues violentando a la otra persona cuando estamos discriminando, entonces tampoco es justo. Entonces supongo que es la cuestión de pues respetarnos los unos a los otros y como lo decía, es un gusto. Una preferencia. Exactamente. Aquí habría varias cosas y ya para cerrar habría varias cosas que sería interesante que la psicología como ciencia investigara. Primero, que pudiera hacerse más análisis y entrevistas de las características, ¿sí?, o los perfiles de las personas que tienen este tipo de preferencia sexual. Que no solo, o sea, que se aclarara, por ejemplo, hasta qué punto una persona que puede tener tendencias sadomasoquistas o sádicas puede llegar a hacer daño o a terminar haciendo daño a otros y por eso cometer un delito y estar en la cárcel. Porque ahí uno pensaría, bueno, cuidado con generalizar, o sea, una cosa es tener una tendencia, una preferencia sexual de sadomasoquismo y otra cosa es, digamos, cometer un delito y una violación y un daño a otra persona. Ahí hay una distancia grande. Sí. Ahora uno podría pensar, bueno, ¿será que las personas o los reclusos que han cometido este tipo de delitos tienen alguna tendencia inicial, etcétera, etcétera, que al no ser, digamos, encauzada adecuadamente ha terminado en esto, o son dos cosas diferentes, ¿cierto? Ahí ya hay una duda interesante. Entonces, la otra que tú la planteaste, ¿será que este tipo de preferencias sexuales dependen o correlacionan con la orientación sexual, hetero u homo, o es indistinto, ¿cierto? Porque uno puede hacer, digamos, algunas valoraciones de obtener más información de la comunidad homosexual y pensar que es algo que los caracteriza, pero precisamente porque no hemos estudiado la comunidad heterosexual para saber qué es, ¿no? Entonces ahí también tendríamos otro foco de investigación interesante. Y el otro elemento que yo creo que sería muy relevante sería la influencia de la sociedad y la cultura, incluso la moda, en este tipo de tendencias y de intereses sexuales, ¿no? Porque yo sí veo que se habla mucho más, no del todo explícito, pero se habla mucho más del tema desde las famosas 50 sombras de Grey de esta señora. Finalmente, si para algo sirvió, fue como para masificarle y darle un poquito de glamour a la historia.
Pero el hecho de que tanta gente hablara y sobre todo, por ejemplo, muchas mujeres les sonara interesante una relación como esta, de pronto quiere decir que no es tan perverso, entre comillas, como todos creemos, ¿no? Que es una tendencia de pronto más natural y más común de lo que inicialmente creeríamos. Entonces ahí, por lo menos hay cuatro líneas que sería interesante trabajar. Interesantísimo que ustedes se hallan en sexto semestre. ¿Este trabajo lo hicieron en qué semestre? En tercero, imagínense. En tercer semestre ustedes se hayan lanzado a la piscina de tratar de investigar de un tema como este en una población, digamos, que es difícil de acceder, con mucho tabú por todo el mundo por enfrentar este tema. De hecho, por eso estamos haciendo este programa, ¿no? Sí. Por romper un poco los tabúes y hablar sobre lo que usualmente no se suele hablar, y desde un contexto más académico, más científico. Entonces las felicito primero por lanzarse a la piscina a hacer algo como esto. No sé si les haya quedado el gusanito de poder seguir profundizando en el tema. ¿Sí? Bastante. ¿Sí? Pues estábamos pensando hasta en modo tesis, ya sacarlo. Sería muy interesante, sí. Porque no, o sea, el tema ni siquiera nació de netamente sadomasoquismo, sino de un libro que se llama Anatomía del asco. ¿Anatomía? Del asco. Del asco, no lo conocía. Es muy bueno, sí, lo amo. Pero sí, digamos que nació de eso y después empezamos a ver como lo que la gente miraba como aberrante. Ajá. Y desde ahí fue que ya con la profesora sacamos el tema y fue como la motivación del sado. Muy bien. Pues fíjense que a mí me parece que es un tema interesante y que precisamente el vacío que hay de investigación sobre el tema lo hace aún más motivante, ¿no? Y que es un tema virgen, donde poder desarrollar algunas investigaciones va a darles, digamos, muchas posibilidades de no solo ofrecer conocimiento, sino también de darse a conocer ustedes, porque fíjense, abordar un tema como ese, porque la gente no suele abordarlo, se suele abordar desde otro tipo de perspectivas, sino, digamos, con la objetividad que merece hablar sobre el tema, ¿no? Entonces, pues las felicito, les agradezco que hayan venido aquí a contarnos un poquito sobre el tema de nuestro programa Charlas del Laboratorio, y espero que si siguen profundizando sobre el tema nos vengan a contar los avances. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a nuestros oyentes. Los invitamos a que sigan nuestro programa Charlas desde el Laboratorio con nuevos invitados y nuevos temas interesantes desde la psicología científica. Gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.